Bueno, desde Enraizados continuamos trabajando para la difusión de la doctrina social de la Iglesia a través de estos pequeños vídeos, a través de estas perlas, ¿no? Hablamos en estas últimas semanas del principio del bien común, de una de sus derivadas, que era el destino universal de los bienes, y cómo se relacionaba este destino universal de los bienes con el derecho a la propiedad privada. Vimos también cómo nosotros somos meros administradores de esa propiedad que Dios ha puesto en nuestras manos, de esos dones que Dios ha puesto en nuestras manos para eso, para que lo administremos. Hoy vamos a hablar de la opción preferencial por los pobres en la doctrina social de la Iglesia. La opción preferencial por los pobres. La pobreza es un aspecto nuclear de nuestra fe. Ahora bien, la tenemos que entender bien. Vamos a tratar rápidamente, brevemente sobre todo, de ver qué significa ser pobre. Digo que la pobreza es un aspecto nuclear de nuestra fe porque ya desde el origen, desde que Dios empezó a comunicarse con el hombre, empezó a revelarse al hombre, les habló de los más necesitados, de las viudas, de los presos, de los inmigrantes, y esto fue recurrente durante todo el camino que Dios llevó a su pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. Y les dio normas como los jubileos, los años sabáticos y tal, muy orientados a ayudar a estas personas más débiles de nuestra sociedad. Por otro lado, Jesús, cuando en el Nuevo Testamento, cuando inicia sus enseñanzas, las inicia dirigiéndose a los pobres. En Lucas, el Evangelio de Lucas nos dice que después de haber sido tentado por el demonio, Jesús se dirige a Galilea y en Nazaret, en la sinagoga, pues se dirige a sus convecinos y les dice las primeras palabras que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Según San Mateo, inicia la vida pública Jesús con el gran sermón de la montaña, pues las primeras palabras de Jesús son estas: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, la pobreza forma parte de nuestro ADN, pero tenemos que entenderla bien. ¿Qué significa ser pobres de espíritu? Porque además en este significado también vamos a encontrar algunas pautas que nos van a servir para bien administrar esos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué significa ser pobres en el espíritu? Lo primero de todo significa sentirme necesitado de Dios. Yo sin Él no puedo hacer nada. Todos mis proyectos dependen de Él. Por lo tanto, esta es la primera condición para sentirse pobres en el espíritu. Sentirse necesitado y dependiente de Dios. También la humildad es otro aspecto importante de la pobreza espiritual. La humildad ante Dios y ante nuestros semejantes. El sentirse humilde, sentirse poca cosa. Porque en realidad es lo que somos muy poca cosa. Pero también hay otros aspectos que tienen mucho que ver con esta pobreza espiritual. Significa ser pobres en el espíritu, pues no ser esclavo de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, no ser esclavos del dinero, no ser esclavos del poder, ni del trabajo, ni de cosas así. Significa también que todo aquello que ha puesto en mis manos Dios ha de servir al bien común. Si soy empresario, por ejemplo, pues tratar de crear la mayor cantidad de puestos de trabajo para eso, para contribuir al bien común, para dar trabajo a mis semejantes. Significa el dar y pagar salarios justos, significa tener puestos de trabajo pues no muy penosos y adecuados en buenas condiciones para que el hombre pueda también llevar adelante su trabajo en condiciones saludables. Significa también, si no soy empresario, significa también el dar mi tiempo como voluntario al servicio de los demás y sobre todo, preferencialmente, al servicio de los más pobres. Significa también que debo transmitir mis conocimientos. Veíamos que los bienes no solamente son bienes materiales, también son bienes intelectuales. Y eso los tenemos todos, tanto materiales como intelectuales, pues ponerlos todos al servicio del bien común. Significa vivir también con un estilo distinto, es decir, evitar los gastos superfluos. Que no seamos víctimas del consumismo. Eso también significa ser pobres en el espíritu. Que invirtamos, si es posible,
con criterios éticos. Esto es muy complicado, porque tantas veces invertimos en fondos de inversión nuestros pequeños ahorros o compramos a través de una cadena en Internet y tal, que no sabemos muy bien qué están haciendo con nuestro dinero. Si están apoyando redes de abortivas o si no, en fin. Por eso es muy complicado en nuestro mundo actual, pero tenemos que ser conscientes de que eso puede ocurrir y tratar de formarnos lo mejor posible para que nuestros pequeños ahorros o nuestras pequeñas inversiones pues también los hagamos con un carácter y con principios éticos. Significa también el vivir pobre con pobreza espiritual, tener un estilo de vida austero. Porque fijaros que si nuestro modelo es Jesús, tenemos un modelo de pobreza absoluta. Jesús nació pobre, vivió pobre y murió pobre, más pobre todavía, en la cruz, solo y abandonado. Y durante toda su vida, durante todas sus enseñanzas, son muchos los pasajes del Evangelio en donde se nos habla de pobreza y de que debemos ser pobres. Por lo tanto, si quiero seguirle a él, debo también tener en cuenta que él va a ser mi modelo y que es un modelo de pobreza. Y no me debo dejar llevar por las modas, por las nuevas tendencias, por el consumismo, como hablamos hace un momentito. No puede ser vivir con ostentación y querer ser más en este sentido que mis vecinos, ni tampoco tomar como referencia aquello que mi vecino ha adquirido, un gran coche, un gran chalet, etc. Que eso no sean mis criterios ni mis referentes, pero que tampoco yo sea un modelo de ostentación en ese sentido, por mucho que tenga. Y debemos sobre todo valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Y valorarnos a nosotros mismos no por lo que tenemos, sino por lo que queremos ser. Por lo tanto, seguir a Jesús es un compromiso fuerte que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en estos aspectos, en un aspecto de pobreza, y que debe ser un ejercicio, yo diría que casi diario, ¿no? Porque Jesús, cuando le pregunta, bueno, ¿y cuándo te vimos en la cárcel y te dimos de comer, o te vimos pobre con hambre y te dimos de comer? Jesús dice, aquello que hagáis con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo estáis haciendo. Cuando veis a un pobre que tiene hambre y le dais de comer, cuando veis a una persona que tiene sed y le dais de beber, o a un preso que le visitáis, todo eso lo estáis haciendo conmigo. Por lo tanto, esto forma parte también de un estilo de vida que pone de manifiesto nuestra propia pobreza espiritual. No es fácil, es un tema realmente duro y que exige exige una perseverancia y un estar pendiente a diario de este tipo de aspectos. Pero es lo que Dios nos pide. Por lo tanto, no podemos mirar a otro lado, como se dice ahora, ¿no? Bueno, pues con esto cerramos el ciclo del principio del bien común y vamos a abrir otro, que es el principio de la subsidiariedad, que será el objeto de la siguiente perla. Y en esa os esperamos también para continuar hablando de la doctrina social de la Iglesia. Pero antes de despedirme, quisiera pediros un favor, porque si queréis también que estos vídeos lleguen a más gente, si queréis vosotros también ser partícipes de esta difusión de la doctrina social de la Iglesia, lo tenéis muy fácil. Simplemente dar un me gusta en esa mano, en ese dedo que tenéis hacia arriba, porque eso significa que este vídeo se reproducirá muchas más veces. Por lo tanto, también ser partícipes vosotros también de esta difusión y ayudarnos con este me gusta. Pues nada, sin más, deciros adiós y hasta la próxima, que nos veremos en el siguiente vídeo, que será el vídeo en el que hablaremos de subsidiariedad.